Ahora lo que vamos a analizar es el funcionamiento de este circuito y aplicaremos conceptos que hemos visto en el video. Mirá, tenemos una batería de 9 volts en este caso, fíjense en que tiene un más y un menos. El más es la barrita, la rayita larga, y el menos es la línea corta. Bien, ¿qué función cumple en el circuito? Establecer la diferencia de potencial. Si bien por ahora el concepto es muy intuitivo, vos lo que tenés que tener en la mente es que esa diferencia de potencial va a hacer que los electrones se muevan. ¿Listo? Es decir, va a permitir que se establezca el flujo de carga eléctrica. Acá tenés la llave, la foto de la llave, y acá tenés el símbolo. Se llama llave porque nos permite cerrar y abrir este circuito. También se le llama interruptor porque interrumpe o no el paso de la corriente eléctrica. Tenemos una resistencia que se opone al paso de la corriente. Cuanto más grande sea su valor, se va a oponer más al paso de la corriente, y cuanto menos ohm tenga, más fácil va a pasar la corriente. Bueno, acá tenemos la foto, la imagen de la foto. Luego tenemos nuestro foco que con el color que tome, si brilla mucho significa que está pasando muchos coulombs por segundo, es decir, más corriente, y si brilla poco es que están pasando pocos coulombs por segundo, es decir, una corriente menor. Bien. Bien, vamos a cerrar la llave y vamos a ver qué pasa con 1000 ohms. Fíjate que el centro de la lámpara está apenas amarillo. Y eso ocurre porque la cantidad de cargas por segundo es muy baja. ¿Por qué? Porque la resistencia le está oponiendo mucha oposición a que pasen las cargas. Si vos querés que las cargas pasen fácil y aumente la cantidad de carga por segundo, es decir, los coulombs por segundo, es decir, la corriente, tenemos que bajar la resistencia. Fíjate, vamos a bajarla a 10 ohms. ¿Listo? Pasamos de 1000 a 10. Si yo bajo la resistencia, voy a permitir que más cargas por segundo pasen, es decir, va a aumentar la corriente. ¿Ves? Acá se ve reflejado eso. Aumentó el brillo. Viste que se ve bien amarillita la lámpara. Bien, básicamente esto es la teoría, pero aplicada a un circuito en la realidad. Vos, cuando ya profundices el estudio de la electricidad y de la electrónica, ya vas a analizar los circuitos desde este punto de vista. Cerrás una llave, qué es lo que ocurre en el circuito. No vas a estar pensando que estás arrancando electrones, o si esos electrones se están moviendo libremente o van todos en un sentido. Bien, ahora quiero hacer una aclaración. Mirá, cuando yo abro la llave, la diferencia de potencial en los extremos de la batería no se está aplicando al circuito, porque está interrumpido. ¿Está? En estos momentos, los electrones que están en los cables de cobre, por ejemplo, estos cables serían de cobre, ¿está? Y esos electrones se están moviendo en forma aleatoria. Vos imaginate moscas dentro de un frasco. ¿Listo? Van para todos lados. Ahora, cuando yo cierro la llave, lo que estoy haciendo es que los electrones todos se muevan en un sentido. ¿Está? Entonces se establece el flujo de corriente eléctrica, conocido como intensidad de corriente eléctrica. ¿Está? Entonces, voy a recordarles algo. El electrón es negativo y el electrón se ve atraído por el positivo de la batería o pila. Entonces, ¿qué significa? Que los electrones se van a estar moviendo en el circuito siempre hacia el positivo. En este caso iría en el sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Ahora, vos para simbolizar la corriente vas a utilizar flechas.
y esas flechas siempre van a ir en el sentido contrario al de los electrones. Es decir, siempre la corriente vos la vas a dibujar del más al menos y esa corriente va a circular por este circuito. Vamos a entrar a la última parte del video. En este caso, mira, este resorte que ves acá es el filamento de la lámpara. Si vos observás una lámpara de estos foquitos, vas a ver que tiene un alambrecito dentro de su interior. O sea, vos tenés el bulbo, hay vacío adentro y vas a ver este filamento como un resorte. Generalmente es de un material que se llama tungsteno. ¿Está? Bien. Ese material ofrece una cierta resistencia. ¿Estamos? Bueno. Acá abajo del resorte, hay una imagen entre dos líneas. Todo lo que está en amarillo representa el tungsteno, a la estructura, a su átomo, a electrones y moléculas. ¿Listo? Tungsteno. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué vas a ver cuando yo le dé play al video? Vas a ver unos puntos rojos que son los electrones libres que se van a mover de átomo en átomo. ¿Listo? Van a pasar a través del tungsteno. Ahora, si vos ves todos estos círculos más grandes amarillos, son los que ofrecen resistencia al tungsteno. Si yo hubiera dibujado más de estos puntos amarillos, significa más resistencia. Cuanto menos puntos de estos amarillos, cuanto menos átomos de tungsteno, menos resistencia. ¿Estamos? ¿Qué va a ocurrir? Los electrones se van a mover. ¿Por qué se mueven? Porque hay una diferencia de potencial que era generada por la batería de 9 volts. ¿Te acordás del circuito anterior? Bueno. Entonces vas a ver lo siguiente, mira, acá abajo te va indicando el nivel de la corriente. A medida que avanza hacia la derecha, aumenta la corriente. Si va hacia la izquierda, disminuye. Y vas a ver el filamento que va brillando más o menos dependiendo de la corriente. Bueno, mirá. Fíjate, ahí empiezan a pasar las cargas rojas que son los electrones libres. Cada vez son más. Va aumentando la corriente hasta que nuestro filamento brilla mucho. Luego, fíjate, la corriente empieza a disminuir, por lo tanto la cantidad de coulomb por segundo va bajando hasta que finalmente no brilla más el filamento. Ahora, voy a decir, pará, ¿y estos puntos amarillos por qué se movían? Y porque esos son los electrones propios del tungsteno que se encuentran moviéndose, como yo te decía, como las moscas en un frasco encerrado. Ahora, espero haber sido claro y bueno, suerte en tu camino del estudio de la electrónica.